GAFA TV, tu canal online, presenta pensamiento crítico, pluralidad de voces, miradas, oídos y verdades desde la cotidianidad, la academia, la política, la economía, la sociedad y la cultura para construir conceptos y propuestas transversales e incluyentes. Sean bienvenidos a Pensamiento Crítico. Gracias al gentil auspicio de Fantasías Maffer, Clínica e Medic Center, lo mejor para su salud. Medwin Sistemas, la solución perfecta. Señoras y señores amigos de GAFA TV Ecuador, tengan ustedes muy buenas noches. Gracias por estar siempre pendientes de Pensamiento Crítico, el programa de entrevistas de GAFA TV Ecuador. Nos pueden seguir en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube y por supuesto esperamos un like en nuestra página web www.gafatv.com. Esta noche nos acompaña el señor Luis Calero, él es abogado petrolero. Vamos a hablar algunos temas con el invitado en esta noche. Para el desarrollo del tema le damos paso a nuestro compañero Fernando García. Fernando, bienvenido, muy buenas noches. Hola Galo, señoras y señores, buenas noches, bienvenidos a Pensamiento Crítico de GAFA TV Ecuador. Esta noche de lunes, 19 de abril del 2021, un lunes bastante frío, lluvioso, nublado en Quito y sus alrededores, y me parece que también en la Sierra Central de nuestro país. Hoy día vamos a hablar de un tema importante, que es el asunto de Petroecuador, estos escándalos de corrupción, estas organizaciones delictivas que van forjando y van apareciendo para seguir haciendo daño a nuestro país. Le saludo cordialmente esta noche y le agradezco al doctor Luis Calero, experto y analista petrolero, para hablar de este tema. Doctor, buenas noches, ¿cómo está usted? Bienvenido. Buenas noches, gracias por la invitación, un gusto conversar con ustedes. Estoy a las órdenes. Muy amable, doctor, muchas gracias. Se destapa la corrupción en Petroecuador, titulamos este diálogo. Doctor, usted como abogado, como experto, como conocedor del tema, quisiera un poquito que nos ilustre, que nos introduzca en el tema. ¿Cuál es la trama de este nuevo escándalo de corrupción en Petroecuador que se le ha dado en llamar por la Fiscalía el caso de Las Torres? Es un nombre, es un apellido que tiene relación tanto al señor Contralor como a su sobrino. Petroecuador, la Contraloría, empresas privadas, el señor Contralor Pablo Celi, el señor exsecretario de la Presidencia José Augusto Briones y también exministro de Energía. Por favor, ¿cuál es la trama para comenzar? Buenas noches, doctor. Buenas noches. Mire, yo creo que el caso se inscribe dentro de lo que podría estar sucediendo en todo el sector público ecuatoriano y yo diría en el conjunto de la sociedad ecuatoriana. Este no es un tema exclusivo de Petroecuador, no es un tema exclusivo de la Contraloría, no es un tema exclusivo del sector público. Desde mi perspectiva, se trata del conjunto de la sociedad que desde hace rato está inmersa en este tipo de actividades, en este tipo de comportamientos. Posiblemente los únicos elementos distintivos en estos últimos años estriba en que han sido las autoridades norteamericanas las que han iniciado los procesos para descubrir estos actos de corrupción dentro del país. Y Estados Unidos lo ha hecho desde la óptica de investigar lavado de activos en su territorio, en el sistema financiero norteamericano, porque ese es el origen para iniciar todo este descubrimiento, lavado de activos que han realizado y que han descubierto las autoridades norteamericanas desde hace algunos años. Entonces, obviamente que el lavado de activos no es sino pretender realizar transacciones en el sistema financiero con dineros de origen ilícito y volverlos, ¿no es cierto?, capitales limpios, entre comillas. Ese, en definitiva, es el lavado de activos. Entonces, todos estos fulanos pretendieron hacer eso en los Estados Unidos.
A Estados Unidos lo que le interesa es sancionar el delito que se ha cometido en su territorio, que es el lavado de activos. Sin embargo, el origen ilícito de esos dineros se produjeron en transacciones realizadas en el Ecuador. Estas transacciones tienen que ver entonces, por un lado, con la empresa pública Petroecuador. Y ahora, ¿por qué Petroecuador? ¿Y por qué solo aparece, entre comillas, Petroecuador? Y parecería que la mata de la corrupción en el país está circunscrita a Petroecuador, lo cual, vuelvo a insistir, no es lo correcto. Es Petroecuador porque simple y llanamente es una empresa que maneja el 10% del Producto Interno Bruto aproximadamente. Estamos hablando de 10.000 a 11.000 millones de dólares al año, tanto en exportación de petróleo como en venta interna de derivados. De igual manera, manejan un presupuesto superior a los 3.000 millones de dólares anuales. Entonces, los volúmenes, las cantidades de dinero que se manejan en esa empresa le hacen que sea susceptible de este tipo de actos ilícitos. Y por eso es que los gobiernos de turno, los malos funcionarios del alto nivel en la estructura del Estado, aprovechan de estas circunstancias, apuntan a instituciones y a empresas donde existen estas ingentes cantidades de dinero para incrustar a sus agentes y cometer y realizar sus fechorías. Doctor, queda claro y me preocupa, y creo que les preocupa a los ecuatorianos cuando usted dice una verdad. No es solamente Petroecuador, parece que toda la sociedad ecuatoriana, todo el sector público y el sector privado, por supuesto, están también transversalmente atravesados por la corrupción. Como usted dice, sino que hay cantidad de dinero, hay mucho dinero en Petroecuador y apuntan donde hay bastante dinero. En todo caso, doctor, unos reciben plata para favorecer contratos, otros para gestionar pagos, para facturas, y otros para desvanecer glosas. Así está estipulado este último caso que estamos hablando de Petroecuador. ¿Qué sabe, qué conoce, qué puede decirles a los ecuatorianos, usted como experto en ese tema? A ver, el asunto obviamente no es petrolero, el asunto es penal, es delincuencial, pero de todas maneras, de lo que se ha leído tanto de investigaciones en Estados Unidos como por acá, el asunto es que habrían operado en varias instancias los esquemas de corrupción. El uno, obviamente, usted lo señaló, es el otorgamiento de los contratos. Y se otorga contratos en algunos casos vía contratación directa, en otros casos las bases son adaptadas a la necesidad o a las características de determinado oferente, de determinado participante. A la conveniencia, ¿no? Así es, y se direcciona hacia allá. Luego viene el asunto de los pagos. Habíamos señalado en varias oportunidades que en el caso del sector petrolero no se ha respetado lo que determina la Constitución y la ley en cuanto a que Petroecuador debe disponer de los recursos para invertir, para reinvertir, y solo los excedentes que fueran al presupuesto del Estado. Acá el Ministerio de Finanzas absorbe todos los ingresos de Petroecuador, todos, y si algo sobra comienza a darle a cuentagotas a Petroecuador. Entonces se generaron unas temporalidades en las cuales no se pagó a los proveedores. Durante algunos años los proveedores estuvieron impagos y entonces comenzaron estos esquemas de tráfico de influencias para obtener el pago de facturas atrasadas. Y ese es el otro esquema en el que se inscriben estos sujetos que están inmersos en estas investigaciones o que estarían inmersos en estas investigaciones. Es decir, gestionar el pago de facturas atrasadas a cambio del pago de un porcentaje del valor de la factura. Y adicionalmente, como estos fueron contratos mal realizados, mal ejecutados, el ente de control estableció glosas. Unas habrán sido reales y otras habrán sido forjadas, porque en este momento ya corresponde dudar de que los informes de auditoría, todos ellos hubieran sido unos informes limpios y unos informes que respondían a la realidad y no que eran parte de una trama de igual manera para exigir a los empresarios inmersos en estos problemas y aún a los funcionarios públicos
el pago de cantidades de dinero a cambio de desvanecer glosas o de echar abajo las responsabilidades que inicialmente se establecen en este tipo de exámenes. Es decir, son varias fuentes de corrupción, varios mecanismos de corrupción, pero que están operando definitivamente en todo el sector público ecuatoriano. En todo caso, doctor Calero, estos no han sido los únicos casos, pues. Estos son uno de los casos que descubre la justicia estadounidense por el asunto de lavado de activos, pero en Petroecuador, y aparte de eso, en toda la contratación pública ecuatoriana, debe haber muchísimos casos. Ahora mismo el asunto de Petrochina, por ejemplo, doctor. Claro, mire, el caso, y ese es extremadamente grave, es extremadamente grave. De igual manera, la justicia norteamericana detiene a este señor Raymond Kohut, ¿no es cierto? Que no ha sido tan cojudo que digamos, y el señor, pues simple y sanamente, a cambio de, hace una transacción con la fiscalía, con las autoridades norteamericanas, y él delata y confiesa todos los esquemas de corrupción con los que han estado operando internacionalmente esta empresa Gumbor, más otras empresas, unas reales y otras ficticias, que han estado realizando transacciones a fin de pagar sobornos en el Ecuador para los contratos de venta de crudo. Y están inmersas, según las declaraciones de este ciudadano, están inmersas dos compañías asiáticas, dos empresas estatales asiáticas. Y lo más grave, uno de los elementos graves, es el de que esta empresa Gumbor habría conseguido recursos financieros para que las chinas concedieran los préstamos al gobierno ecuatoriano. Es decir, inclusive ahí ya comienza a existir otro tipo de ramificaciones y de implicaciones de extrema gravedad, porque paralelamente existe un informe de alguna organización fraterna o dependiente de Amazon Watch, donde se establece la participación de bancos europeos que financiaron la compraventa de crudo de la Amazonía ecuatoriana durante el mismo periodo y que financiaron, entre otras empresas comercializadoras, a Gumbor y a otras. ¿Sí? Entonces, ya no es solamente una trama entre una comercializadora, un corrupto por aquí, por acá, sino es una trama internacional y con la cual se le habría perjudicado al Ecuador por doble vía. Una vía con las altas tasas de interés que cobraron por esos préstamos y esos anticipos en las preventas, 7%, 7,5%, y por otro lado, precios descontados, precios bajos del petróleo. Es decir, por doble vía le estrangularon a las finanzas públicas ecuatorianas. Pero vuelvo a insistir, este es un tema demasiado grave, demasiado grande, porque implica una trama internacional de corrupción destinada a perjudicar al Estado ecuatoriano. Parece que hay corporaciones multinacionales para la corrupción ese rato en el mundo. Y doctor, el petróleo brota, pero si apretamos un poquito en Petroecuador y en el Estado ecuatoriano, ya no va a salir petróleo, sino va a salir pus, va a salir gusanos, va a salir otro tipo de cosas, lamentablemente. Y usted verá y también podrá comentar eso de la destrucción de documentos, de archivos que se dio hace poco, no sé para qué o para esconder qué, doctor. Sí, mire, ese tema está en análisis en la fiscalía, yo le tomo con pinzas realmente el tema, está involucrado una persona de la cual todavía yo no tengo elementos para dudar seriamente de que habría cometido un acto delictivo con miras a destruir evidencias de alguna transacción. Él recién estaba ingresando a esa empresa, recién estaba ingresando y no iba a destruir lo que todavía no ha hecho. Sin embargo, se trata de un acto irresponsable, de un acto, yo le digo, torpe, el haber ordenado eso. Se supone que hay archivos digitales de esa documentación, de esa información. Tienen la misma información varios miembros del directorio de esa empresa, es decir, estaba repartido entre todos los miembros del directorio, es lo que se estila, ¿no es cierto? Las actas,
las convocatorias, las comunicaciones, etcétera, etcétera. Pero de todas maneras es un asunto que da para pensar mucho, Esperemos que la Fiscalía haga lo suyo y establezca la motivación y los responsables si es que hubo efectivamente el cometimiento de un delito. Doctor, a propósito de la Fiscalía, se ha demorado como 22 meses a partir de que la justicia de Estados Unidos detuvo a esos dos caballeros, al de la Torre y al otro caballero, por lavado de activos, y que fue incluso con policías de custodio, un policía de custodio que hipotéticamente estaba de vacaciones. Ese tiempo que ha demorado hasta tomar acciones ahora en Ecuador, detener al Contralor, detener al exministro de Energía y a otros funcionarios, ¿se justifica o se ha ido muy lentamente? ¿O qué podría decir usted? A ver, primero que la información y los procesos corresponden a la justicia norteamericana, lo primero. Lo segundo, obviamente que en tratándose de relaciones entre estados deben seguir determinados protocolos, determinados lineamientos. Yo quisiera entender que lo que sirvió de base para el juzgamiento y la sanción en los Estados Unidos debería servir de base por acá. No se olvide que son dos delitos distintos. Allá es lavado de activos, porque estaban tratando de ingresar, de justificar, de legalizar en el sistema financiero norteamericano los recursos mal obtenidos en el Ecuador. Pero entonces corresponde otro tipo de investigación, claro que con esa base, con esa información base, hacerla acá en el país. Obviamente que toda esta gente, entiendo que tiene la suficiente habilidad como para camuflar, solo que allá en Estados Unidos no pudieron hacerlo porque sus instituciones, sus sistemas de control son realmente muy perfeccionados, son extremadamente estrictos y no pueden, quien quiera no puede simplemente evadir. De todas maneras, no hay que olvidarse que la Florida especialmente, y hay algunos otros estados, siguen siendo reducto de todos estos fulanos porque caso contrario ellos no irían para allá si es que no habría algún resquicio, alguna posibilidad de pasárselas de agache también con los recursos mal habidos, ¿no? ¿Alguna garantía? Pero que vea usted que todos estos van allá, no es que van así porque sí de tontos, saben que también allá hay posibilidad, claro que tienen el riesgo de que si caen son juzgados, son sentenciados y no hay quien les salve. Pero también entiendo que ellos saben que pueden existir posibilidades de que suceda lo contrario, si no, no se irían para allá e irían por otro lado del mundo. Pero de todas maneras, a lo que yo quiero... Doctor Calero, los que caen sería un poco la excepción, ¿no? Y la mayoría pasa. Así es. Mire, yo lo que quisiera, para dar un pasito adelante, es el hecho de que ojalá el nuevo gobierno mantuviera un relacionamiento directo, un pedido directo al gobierno norteamericano, ojalá en el marco de la Convención de Naciones Unidas para la lucha contra la corrupción, de la cual son signatarios los Estados Unidos, el Ecuador, se pudieran celebrar unos acuerdos específicos entre Ecuador y Estados Unidos para que toda la información, toda la documentación, todas las evidencias que obtuviera el gobierno o las autoridades norteamericanas en este tipo de investigaciones fueran rápidamente remitidas al Ecuador. Yo tengo entendido que Petroecuador en alguno de estos casos hizo una gestión y dijeron usted cómo viene a gestionar si usted es parte de una empresa corrupta. Y entonces le bloquearon la entrega de la información. Entonces para mí esto no es cuestión de que el gerente de Petroecuador ni cosa parecida, sino a nivel de gobierno, de estado a estado, pudiera establecerse los mecanismos adecuados para que esta cooperación internacional en materia de lucha contra la corrupción sea mucho más eficiente, mucho más ágil. Doctor, porque tenemos noticias desde hace rato que muchos de los ecuatorianos que van llevando la plata de los ecuatorianos, incluso financian campañas de los Estados Unidos, a senadores, a diputados, a presidentes, eso lo conocemos, ¿verdad? Los conocemos que financian. En todo caso vamos avanzando. Sí. Y vea que algunos tienen inclusive la nacionalidad norteamericana.
Por eso, por decir algo, el señor Polis, ex contralor, él tiene una doble nacionalidad y está allá. El ex ministro de Salud también tiene doble nacional y también está en los Estados Unidos, que fue campante. En todo caso, vamos avanzando. Yo digo, los pecados, esas cosas de que se le acusa al señor Polis, no creo que solamente él haya sido malo de la película La Contraloría, pues y ahora, ¿qué le parece? El señor Celi está en la cárcel, hay otros que están también siendo investigados. La Contraloría también viene a ser una especie de cloaca, dice la gente, ¿ah? A ver, mire, yo creo, y vuelvo a repetir, yo creo que es un mal este rato estructural en el país, y creo que de igual manera hay que buscarse soluciones integrales, soluciones estructurales, sin perjuicio de que de manera parcial y de manera individual vayan la justicia atendiendo los casos puntuales específicos de que hay que investigarle a fulano, a sutano, de que en tal institución se cometen ilícitos, etc. Independientemente de eso, yo creo que como sociedad ecuatoriana deberíamos buscar un mecanismo, una metodología, un acuerdo para lanzarnos a un combate frontal en contra de la corrupción. Ese es uno de los... esa es una de las tareas pendientes en el Ecuador, y que si el nuevo presidente pudiera liderar una iniciativa de esa naturaleza, sería uno de los mejores legados que podría dejarle al país, a las futuras generaciones, porque es un problema generacional. Esto no se le solucionará en 1 año, 2 años, 3 años, en un periodo presidencial, no. Aquí hay que comenzar una tarea de largo aliento, un esquema estructural de larguísimo plazo para que la sociedad ecuatoriana comience a reenrumbar sus actuaciones, sus valores, sus principios. Yo creo que es de largo aliento, es un asunto de varias generaciones. Yo diría que ahora la corrupción debería entrar una especie como en salud pública, como un asunto de una política pública, una política de Estado y una acción ciudadana para combatir la corrupción, comenzando desde la educación y en todos los niveles. En todo caso, para terminar así brevemente y pasar en tema petrolero también, pero ya hablar del presidente y de los combustibles, parece que hay mucho parece que hay mucho tufo en el asunto petrolero desde sus orígenes, doctor, y muchas fortunas mal habidas por el petróleo. ¿Cómo hacer para bajar ese nivel y esa escala de robo, de escándalo y de perjuicio para el pueblo ecuatoriano? A ver, mire, aquí el asunto es que, primero, para mi punto de vista, es que el escogitamiento de las personas que estén al frente de las empresas, de los sectores estos, tienen que ser a prueba de bala. Tienen que ser a prueba de todos los actos estos de corrupción, tienen que ser personas intachables con gran solvencia moral, aparte obviamente de la solvencia técnica, de la solvencia en cuanto a la preparación del área correspondiente, porque ese es el primer síntoma de corrupción, personas que aceptan posiciones sin saber ni A, ni PA, ni P, nunca han estado en el sector y simplemente de manera inmediata están aceptando la gerencia, el ministerio, el esto, el otro. Ese ya es el primer síntoma de corrupción. Y aquel que los nombra, aquel que los designa, también sabe entonces para qué les está designando, o sabe que está pagando un favor o una cuota política. Entonces, si no comenzamos por ahí, seleccionando adecuadamente a las personas que tienen que estar al mando de los distintos sectores en el gobierno nacional e igual en los gobiernos seccionales, el asunto no caminará. Doctor, entonces ahí el mensaje para introducirnos en el presidente futuro, el señor Guillermo Lasso, deberá comenzar a escoger sus colaboradores pensando en lo que usted dice, personas capaces, personas idóneas con conocimiento, pero con probidad, no para devolver lo que han aportado o lo que han hecho durante las campañas electorales. ¿Qué le sugiere usted al presidente electo, el señor Guillermo Lasso? ¿A quién debe escoger? ¿Cómo debe escoger para que marche no solamente el asunto petrolero, sino el Estado ecuatoriano? Mire, mi estimado amigo, no soy quien para darle consejos al presidente de la República. Entiendo que él tiene
debe tener un montón de asesores y de personas, de consejeros que le dirán qué es lo que hace, aparte de su propia conciencia, de su convicción y de sus valores, porque por ahí comienza la actitud de uno, los valores, las convicciones, los paradigmas que uno maneja en la vida. Y entonces luego va irradiando en la toma de decisiones, cuando va escogiendo sus colaboradores cercanos, cuando va escogiendo a quienes van a dirigir las distintas áreas y comienza a dar instrucciones claras y precisas, a orientar por dónde tiene que ir la gestión. Y obviamente que la primera orientación sine qua non básica es que tienen que ser éticos. Y vuelvo a insistir, la ética pasa no solo por decir yo soy honrado, porque yo comienzo a dudar de las personas que dicen soy honrado. Cuando uno es honrado no tiene necesidad de andar siendo que es honrado. No hay tiene necesidad. Hay que ser y parecer, ¿verdad? Y demostrarlo. Así de simple, así de simple. No hay necesidad de estar pregonando. Ahí es cuando uno duda. Entonces, yo digo, por ejemplo, esto de aceptar posiciones burocráticas sin estar preparado para ello, me parece que en sí ya es un acto contrario a la ética pública. Ya es un acto contrario a la ética pública. Como decía un amigo a lo propósito que dice usted, alábate queso rancio, ¿no es cierto? Ahí viene la duda ya. En todo caso, es muy claro que el presidente Moreno, que ya se va en un mes y días, fracasó completamente la administración de este Estado. En materia petrolera no se diga. El señor Lasso, ¿cómo le ve usted? ¿Tiene conocimiento? ¿Qué idea tiene usted respecto a la política del señor Lasso? En campaña habló algo de petróleo, de aumentar la producción y todo eso. ¿Qué piensa usted? ¿Qué perspectiva, qué expectativa tiene? Sí, mire, yo quiero ser cauto. He leído parte de su programa de gobierno, especialmente en lo relacionado con el sector hidrocarburífero, con el sector energético. Encuentro lo que el común de los ciudadanos que están en el sector privado plantean, en definitiva, una mayor participación del sector privado en la explotación petrolera, es decir, las privatizaciones. Por ahí más o menos va la orientación. No he visto ni siquiera a nivel de propuesta de plan de gobierno, ni el que se presenta en el tribunal, en el Consejo Nacional Electoral. Voy viendo por ahí que, no encuentro una articulación entre el concepto del manejo petrolero dentro del sector energía y el sector energía integrado al desarrollo del país. Le veo que ellos persisten en la idea de considerar la explotación petrolera, igual que la minera, la explotación petrolera como una fuente de recursos para el fisco, para la caja fiscal, para solucionar las urgencias fiscales y nada más que eso. Y no una visión estratégica integrada en el concepto del manejo energético del país y como uno de los elementos fundamentales para el desarrollo a largo plazo del Ecuador. En todo caso, retomando las palabras de Jaime Durán Barba, asesor del señor Guillermo Lasso, el señor Lasso es una incógnita, estamos en la incógnita. Y si nos remitimos a los nombres que aparecen ahí de su gabinete y sobre todo en energía y minas, también nos quedamos ahí un poco en la incógnita, doctor. Vamos terminando este diálogo. ¿Y qué le parece a usted lo que están reclamando los transportistas por esto de las bandas de los precios de los combustibles, que no es otra cosa que la liberalización de la comercialización y la eliminación del subsidio? ¿Qué piensa usted, doctor? A ver, yo creo que obviamente ellos tienen su razón de protestar, han estado durante muchos años, especialmente el transporte pesado, de carga, de pasajeros, los que consumen diésel fundamentalmente, un diésel creo que de los más baratos en el mundo, más o menos $1 el galón, y luego pasan este rato a $1.40 y pico de centavos, algo como el 40 y tanto % de incremento. 44% de incrementos. 44% en menos de 2 años, por ahí es en alrededor de un año.
Entonces, obviamente que hay un impacto, y considerando que el combustible es uno de los principales rubros en el costo operacional del transporte, obvio que hay impacto y obvio que debe generar molestias. Pero de ahí a la simple protesta, yo veo que no hemos caminado nada y deberían existir planteamientos mucho más concretos a fin de establecer, por ejemplo, mecanismos de compensación. Pero yo, antes que eso, yo lo que iría es a establecer si realmente los precios, la metodología que se está utilizando en la banda, la metodología que se está utilizando para el ajuste de los precios de los combustibles es la correcta. Yo creo que no es la correcta. Y algún día le dedicamos un programa específico para eso. No se está calculando correctamente. No se está calculando correctamente. Los subsidios no son en las magnitudes que se ha dicho, que se ha establecido y que en función de eso se están haciendo las correcciones. No creo que es lo correcto. Doctor, el mensaje que queda al final de este diálogo es que hay que trabajar para combatir la corrupción. Hay que trabajar para recuperar al país. Hay que trabajar para pensar en el desarrollo de los ecuatorianos. Doctor, buenas noches, muy amable. Un gusto como siempre, a cuidarse y todos los conciudadanos a poner de nuestra parte, porque para superar la pandemia, si no ponemos de nuestra parte, no hay autoridad ni no hay mecanismo alguno que pueda solucionarlo. Somos nosotros, todos en conjunto. Tomando en cuenta las autoridades que tenemos, ¿ah? Muchísimas gracias, doctor. Buenas noches, muy amable. Este ha sido Pensamiento Crítico de GAFA TV Ecuador este lunes 19 de abril del 2021. Volveremos el próximo miércoles para seguir conversando de lo más importante y de lo que más nos interesa. Hasta la próxima. Somos GAFA TV Online, desde Quito, Ecuador, para todo el mundo.